Muy buenas noches, familia salesiana, y todas las personas que nos acompañan desde sus hogares a través de nuestra página de Facebook. En este último encuentro del ciclo de conferencias Historia Salesiana, Maestra de Ciudadanía. En este año, donde nuestro país celebra 200 años de independencia, quisimos traer a la memoria la historia de nuestro carisma salesiano. Durante estos meses tuvimos diferentes encuentros donde conocimos más de nuestra basílica, del padre Carlos Pane y del aporte de la familia salesiana. Y en esta última fecha, el tema es Bicentenario de la Independencia del Perú, 200 años de ciudadanía. Y como ya es sabido, nos acompaña nuestro gran amigo, el magíster David Franco Córdoba. Le damos la bienvenida a David. Que disfruten la conferencia. Muy buenas noches con todos. Es un enorme gusto estar aquí con ustedes en esta cuarta y última sesión del ciclo de conferencias Historia Salesiana, Maestra de Ciudadanía. Quiero comenzar nuevamente agradeciendo la gentil invitación de las hijas de María Auxiliadora que me permiten estar esta noche con ustedes. El tema de esta cuarta y última sesión lleva por título El Bicentenario de la Independencia, 200 años de ciudadanía. Y es una reflexión que viene justamente relacionada con la conmemoración que estamos viviendo este año 2021 del justamente bicentenario de nuestra independencia. Toda efeméride siempre es un momento crucial, una excelente oportunidad para reflexionar sobre el pasado, para evaluar el camino recorrido. Y este año 2021 hemos sido bendecidos con efemérides nacionales y salesianas de gran magnitud. De hecho, prácticamente cada una de las 4 sesiones ha estado dedicada a estas efemérides, ¿no? Comenzamos con recordando los 100 años de la Basílica de María Auxiliadora, ¿no? Que se cumplió en el mes de julio, el día 30 de julio. Después también hemos venido recordando los 130 años de la llegada de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora al Perú. También la última sesión pudimos recordar el inicio del año 150, del año sesquicentenario de la fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Y ahora estamos recordando que en este año 2021 el Perú republicano cumple 2 siglos de existencia. Entonces, siempre un balance es positivo. Todo balance nos permite enmendar quizá los errores cometidos y poder trazarnos nuevas metas para el camino que aún queda por recorrer. Entonces, este año, justamente, el Bicentenario nos permite hacer esta reflexión. Ciertamente, el Bicentenario todavía continúa, porque en el Perú tenemos 2 fechas claves para celebrar la independencia. 1821, que es la proclamación de la independencia, este evento famoso, el 28 de julio, en la Plaza de Armas de Lima, y 1824, que es la otra fecha, el 9 de diciembre, que seguramente muchos de ustedes recordarán a qué otro evento me refiero, ¿no? 1824 es el año de la batalla de Ayacucho, que es el evento militar que sella, que consolida esa independencia. Entonces, seguramente el 2024 también tendremos celebraciones propias del Bicentenario. De hecho, estamos en un periodo de celebraciones bicentenarias que van a durar hasta el año 2024. Entonces, el Bicentenario lo estamos viviendo y lo seguiremos todavía viviendo en los meses y años siguientes. En esta oportunidad, entonces, el objetivo que se nos ha trazado es reflexionar sobre el concepto de ciudadanía. ¿Cómo ha evolucionado la ciudadanía en estos 2 siglos? Cabe recordar que el concepto de ciudadanía es algo relativamente nuevo en el Perú. Digo relativamente viéndolo
en toda la profundidad del tiempo histórico, considerando que el Perú es una patria muy antigua, de miles de años de presencia humana en este territorio, ¿no? Con civilizaciones que se proyectan 5.000 años hacia el pasado, ¿no? Entonces, viéndolo en esa larga duración, podemos decir de que el concepto de ciudadanía es nuevo porque es un concepto que tiene recién en el Perú 200 años. Y es un concepto que llegó con la República. En la etapa anterior, que era el virreinato, que es la etapa previa, no existía el concepto de ciudadanía. ¿Por qué? Porque para empezar, el sistema político que teníamos en ese momento, como virreinato de un imperio europeo, era el de una monarquía absolutista. O sea, monarca, ¿no? Teníamos como autoridad máxima a un rey, que era el rey de España. Y decimos absolutista porque en esos años, estamos hablando de los siglos XVI, XVII, hasta el siglo XVIII, el absolutismo va a ser el sistema predominante en Europa y consistía en que una persona, que era el rey, concentraba todo el poder. Concentraba el poder de forma absoluta. De ahí viene el nombre de este sistema político. El rey concentraba todo el poder. Y los demás no tenían esa capacidad de decidir. Entonces, no eran ciudadanos, sino que eran súbditos. ¿Ya? Entonces, en la época del virreinato, que éramos parte de una monarquía, de un imperio absolutista, que era el Imperio Español, en el Perú no existían ciudadanos, existían súbditos. Y el súbdito es aquel que no tiene el derecho de opinar, no tiene el derecho de decidir. Su función es obedecer. Y claro, existían en esos años teóricos políticos que señalaban de que ese era el mejor sistema posible, ¿no? Y la gente en esos años nos puede parecer sorprendente, ¿no? Pero en esos años, los europeos y los americanos que vivíamos en ese sistema, muchos de nosotros estábamos convencidos, bueno, nuestros antepasados, ¿no? De que era el mejor sistema posible. Habían, como les digo, teóricos que defendían el absolutismo, ¿no? Por ejemplo, Thomas Hobbes, el famoso filósofo inglés, autor de un libro muy, muy importante que es El Leviatán, donde se señalaba que el absolutismo era el sistema por excelencia. Él ahí señalaba esta famosa frase, ¿no? Que el hombre es el lobo del hombre, o sea, el ser humano es capaz de cometer lo peor contra su semejante. Y la única manera de evitar de que los seres humanos se maten entre sí, decía Thomas Hobbes, era que exista un gobierno fuerte, un gobierno absolutista que concentre el poder y aplique las leyes y la justicia con dureza. Y es la única manera de evitar el caos social. Eso decía Hobbes. Entonces, bajo las ideas de este y otros pensadores, entonces, muchos habitantes de Europa y América de los siglos XVI, XVII y XVIII pensaban de que el absolutismo era el mejor sistema. Sin embargo, en el siglo XVIII hubo un cambio, surgió una renovación en el pensamiento político de Europa, surgió un fenómeno cultural, ideológico, que la historia recuerda con el nombre de la Ilustración, ¿no? Entonces, la Ilustración comienza a cuestionar estas cosas, comienza a cuestionar de que exista una autoridad que concentre todo el poder, comienza a cuestionar muchas de las bases teóricas de ese gobierno absolutista y comienza a decir, no, lo ideal sería de que no una persona, sino que el conjunto de habitantes de un reino decida. El conjunto de habitantes de un país tomen las decisiones, no una persona, no solo el rey, sino todos. Entonces comienzan a surgir pensadores que también avalan este nuevo orden, así como el antiguo orden, el orden absolutista tenía a Hobbes como uno de sus ideólogos. En este nuevo momento de la Ilustración surgen pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ¿no? Que comienzan a plantear ideas totalmente nuevas. Por ejemplo, la idea de que el poder no debía estar concentrado, sino el poder debía estar separado, la famosa separación de poderes que hoy día es muy común, ¿no? Y que es un principio establecido por este famoso pensador francés ilustrado, Montesquieu. Él es el autor de un libro muy importante llamado El espíritu de las leyes,
y él explica de que las leyes son las que garantizan que una sociedad va a tener éxito o no. Si un país, una sociedad tiene buenas leyes, a ese país le va bien. Si un país tiene malas leyes, le va mal, decía Montesquieu. Pero no solamente decía de que las leyes debían estar bien hechas o mal hechas, sino también debían estar bien aplicadas. Y para que estén bien aplicadas con justicia, no puede estar todo el poder concentrado en una persona. Porque esa persona, al tener tanto poder, siempre va a usar ese poder en beneficio propio y no en beneficio de los demás. Entonces se crea esta división. Poder legislativo, que es el poder que se encarga de crear las leyes, el poder ejecutivo, que como su propio nombre lo indica, ¿no?, se encarga de aplicar esas leyes, ejecutar esas leyes, y el poder judicial, que se encarga de evaluar si los ciudadanos cumplimos o no las leyes para establecer las sanciones que corresponden. Entonces, la Ilustración fue un momento de renovación y se crea un nuevo orden político que hoy día llamamos democracia liberal. ¿Ah? Entonces, la aplicación de estas ideas de la Ilustración es lo que nosotros hoy llamamos democracia liberal. Entonces, donde ya no es una autoridad la que concentra el poder, sino el poder está distribuido entre todos los ciudadanos. ¿Cuándo se comienza a aplicar? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál es el punto de transición entre ese orden absolutista y este orden nuevo de la democracia liberal que hoy día es el orden predominante en el mundo? Bueno, un hito histórico muy recordado, la Revolución Francesa, 1789. Francia era el país donde la monarquía absolutista era mucho más fuerte que en el resto de Europa, y ahí el pueblo francés, influenciado por estos personajes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que eran franceses, se levanta contra el gobierno de los Borbones, toma el poder, y al rey no solamente lo meten preso, sino que le cortan la cabeza, ¿no? Entonces, ese acto radical va a marcar el fin del antiguo orden y el inicio de uno nuevo. Claro, obviamente la Revolución Francesa y este año 1789 es un punto referencial solamente. No es que en 1789 ya todo el mundo comenzó a dejar de ser absolutista y comenzó a tener regímenes democráticos y liberales, ¿no? Y dejó para siempre el orden antiguo. No, ese cambio fue paulatino, fue progresivo. De hecho, comenzó en Francia. Napoleón va a expandir estas ideas de Francia al resto de Europa. De hecho, Napoleón invade España y ahí llegan esas ideas a la península ibérica. Y recordemos que el Perú en ese momento era todavía parte del Imperio Español. Entonces, a partir de esa experiencia, esas ideas de España comienzan a llegar a América. Y es ahí cuando comienzan a surgir también o a intensificarse las ideas libertadoras marcadas justamente por estos principios de la Ilustración, de la separación de poderes, de la democracia liberal, donde ya no existen súbditos, sino existen ciudadanos. Entonces, como vemos, son ideas que no han existido siempre, tienen su origen en el siglo XVIII y probablemente también unan sus raíces en otras ideas políticas previas, pero ya las vemos marcadas, ya las vemos conformadas en el siglo XVIII en Europa, pero van a llegar al Perú con mayor contundencia en el siglo XIX. Entonces, el punto que marca el inicio ya de la vida como país, donde dejamos de ser súbditos, al menos en las leyes, y nos convertimos en ciudadanos, al menos en el papel, fue justamente la independencia. Y ahí tenemos un lienzo muy famoso, muy conocido por todos, ¿no?, que es este cuadro de la proclamación de la independencia, el 28 de julio de 1821, por José de San Martín. Esta fecha es importante porque ese acto que celebramos todos los años es el acto de fundación del Estado peruano. Algunos cuestionan, no, que no fue la verdadera independencia, porque todavía gran parte del Perú seguía ocupado por los españoles. De verdad la independencia fue tal ya en 1824 con la batalla de Ayacucho. Algunos dicen que no, inclusive ni con eso, porque el Perú todavía siguió siendo dependiente de grandes potencias extranjeras. Bueno, dejando de lado esa discusión, eso no quita que el 28 de julio de 1821 sea una fecha importante, porque como les digo,
es el acto fundacional del Estado peruano. ¿Y cómo se fundó el Estado? Mediante este conjunto de palabras que todos conocemos muy bien, ¿no? San Martín se dirige a la multitud y dice, ¿no? El Perú desde este momento es libre, independiente, por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Y el pueblo coreaba, viva, viva, respondía a la locución de San Martín. Bueno, esa ceremonia es lo que en términos de un ilustrado francés, Jean-Jacques Rousseau, es lo que se llama el contrato social. Rousseau, uno de los grandes pensadores ilustrados, cuyas ideas dieron origen a la Revolución Francesa, señalaba que las autoridades tienen el poder porque existe un contrato. No un contrato en papel, no un contrato explícito, sino un contrato implícito, ¿no? En el cual la gente se compromete a ceder ciertos derechos, a ceder el poder a la autoridad, a cambio que la autoridad cumpla con mantener el orden, mantener la justicia, que genere que haya igualdad y, digamos, que genere un buen nivel de vida para los ciudadanos. Ese es el contrato social del que habla Rousseau. Entonces, este momento, el 28 de julio de 1821, vendría a ser ese contrato social que marca el inicio del Estado peruano. ¿Qué ofrece San Martín? Lo que dice en la proclama, ¿no? Libertad, independencia, justicia, igualdad. Es lo que después Jorge Basadre llamó la promesa de la vida peruana. O sea, la promesa es que desde ese momento todos íbamos a ser libres, independientes, iguales y felices, ¿no? Bueno, esa es la promesa. Ya también el propio Jorge Basadre, este gran historiador que sale en los billetes de 100 soles, bueno, en los billetes que ya están siendo, digamos, de algún modo reemplazados por los nuevos, ¿no? Pero este historiador señalaba justamente eso, ¿no? De que esta promesa quizás no fue del todo cumplida, ¿no? En ese momento, quizás algunos todavía dicen, ni siquiera ahora podríamos decir que fue cumplida al 100%, pero al menos esa fue la promesa que se hizo en ese momento fundacional. Y con esa promesa y con ese contrato social nació el Estado peruano. ¿Y por qué es importante hablar del Estado peruano? Porque el Estado peruano es la entidad que nos agrupa a todos nosotros que somos ciudadanos. Los ciudadanos se organizan en estados. Entonces nosotros, los ciudadanos del Perú, nos organizamos en un estado que es el Estado peruano. Y este Estado nació con los ideales de la Revolución Francesa, los ideales de la Ilustración, que en política se denomina justamente democracia liberal. Entonces, la idea era que a partir de ese momento, todos comencemos a aplicar esas ideas, que consistían en que, por ejemplo, iba a haber separación de poderes, que iba a haber una constitución que garantizaba que las autoridades no iban a hacer lo que quisieran, sino que iban a obedecer las leyes, que las autoridades iban a ser elegidas por la gente, ¿no? Que no iba a ser un rey que heredaba el poder a su hijo y él al suyo, sino la gente los elegía, y además iban a haber instituciones que se iban a encargar de regular que todo esto funcione bien. Entonces, eso era en la teoría. Pero vamos a ver que en la práctica, en efecto, como dijo Basadre, no se cumplió al 100% así. Entonces vamos a ver de que en 1821 se produjo la proclamación, en 1823 se da la primera constitución, con lo cual formalmente ya éramos una república, y ya vemos que desde la primera constitución el concepto de igualdad no estaba al 100%, porque ahí se señalaba, sí, todos debemos ser ciudadanos, pero por lo pronto no todos vamos a ser ciudadanos. Solo van a ser ciudadanos ¿quiénes? Primero, los varones. O sea, ya se excluye ahí a la mitad de la población. O sea, las mujeres no tenían derecho a ciudadanía. Ya, ahí ya como que vemos de que esto de igualdad no fue tanto así desde el inicio. ¿Qué más? Aquellos que eran casados o mayores de 25 años. O sea, también ahí queda relegado un grupo importante. ¿Qué más? Aquellos que eran alfabetizados, aquellos que sabían leer y escribir, con lo cual también
una porción grande quedó fuera, porque en los tiempos de la independencia y hasta bien entrado el siglo XX, la gran mayoría de la población en el Perú era analfabeta. Entonces, si vemos estos requisitos, nos damos cuenta de que, claro, en la ley todos éramos iguales, pero en la práctica, cuando ya veas la letra chiquita, te das cuenta de que no era al 100% como se prometió desde un inicio. Ahora, ¿eso fue así solo en el Perú? No, eso fue así en todos los demás países del continente, ¿no? La democracia fue poco a poco instalándose, construyéndose, y cada vez el derecho de ciudadanía se fue ampliando a cada vez más personas. El tema es que en el Perú como que esos derechos se demoraron un poco, por no decir mucho, en expandirse como debía ser. Un aspecto que nos llama mucho la atención es el tema de, por ejemplo, la esclavitud. En 1821, con la proclamación, San Martín estableció de que todos éramos iguales. Y el concepto de la igualdad es lo opuesto al concepto de la esclavitud, porque la esclavitud implica que hay seres humanos que valen más y hay seres humanos que valen menos, y que valen menos al punto que no se les considera humanos, sino prácticamente cosas, objetos que se compran, se venden, se alquilan, se arriendan, ¿no? Se prestan, se subastan, ¿no? Y así era como era el tratamiento de los esclavos, ¿no? Por no decir que también se les explota. Entonces, en teoría, con la independencia debió desaparecer la esclavitud, pero según la línea de tiempo que les estoy proyectando ahí, vemos que la esclavitud recién se abolió en 1854, es decir, 30 años después de la independencia. ¿Qué quiere decir? Que durante las primeras 3 décadas de vida republicana, en el papel se hablaba de igualdad, pero uno caminaba por las calles y veía peruanos como nosotros encadenados y privados de su libertad, sin poder tener ninguna oportunidad de pensar que en un futuro van a ser libres porque eran esclavos. Entonces, ya nos vamos dando cuenta de que el derecho a la ciudadanía es algo que poco a poco se fue expandiendo. En un primer momento fue para algunos y poco a poco se fue expandiendo para otros. Ahora, hay cosas que también en el camino se fueron poco a poco ganando y consolidando. Por ejemplo, este criterio de elegir a nuestras autoridades. En teoría, desde que éramos una república, todas nuestras autoridades debían ser elegidas. Pero, ¿qué pasó? En la práctica, las autoridades, y acá ponemos el caso del presidente de la República, ¿no? Era un cargo que debía ser hecho por voto popular, pero en la práctica se tomaba por la fuerza. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se practicó mucho esta forma de toma de poder que hoy llamamos golpe de Estado, que es una toma del poder por la fuerza. Muchos de estos militares que pelearon en las batallas de la independencia, en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, sentían de que ellos, al haber puesto su esfuerzo, al haber expuesto su vida por la libertad del Perú y al haber conseguido derrotar a los españoles, sentían muchos de ellos que tenían el derecho a tomar el poder. Sentían de que como habían logrado la independencia, su premio era la toma del poder. Entonces ellos no decían voy a proponerme como candidato para que la gente me elija. No, lo que hacían era ir y tomar el poder. Entonces teníamos un caos político, donde había un momento un jefe de Estado que no había sido elegido y que de pronto venía otro que lo derrocaba y que tampoco había sido elegido, pero que había reunido más soldados, había tenido más fuerza y lograba imponerse en el campo de batalla y lo sacaba de la presidencia. Entonces, tenemos un escenario de caos, de anarquía, un escenario muy difícil en los primeros años de la República. A estos militares que se sentían con el derecho de tomar del poder, la historia los llama caudillos, ¿no? Son los típicos caudillos de inicios de la República y que van a ser los protagonistas de esta etapa que Jorge Basadre llamó el primer militarismo. Entonces debemos suponer que en estos primeros años la situación en el país fue sumamente complicada, además de que tampoco había muchos recursos, porque la independencia, al ser una guerra, generó grandes estragos en la economía del Perú. Los que debían estar cultivando las tierras
o extrayendo metales preciosos en las minas, estaban en el campo de batalla matándose entre sí. Entonces, debemos suponer de que la producción cayó. Entonces, el Perú era un país con anarquía política, crisis económica, y que parecía no tener un camino hacia dónde ir. Una especie de oxígeno que pareció dar una oportunidad fue la aparición de un recurso, que fue el guano. El guano sabemos bien que es el excremento de las aves de la costa, y este recurso, como caído del cielo metafórica y literalmente, ¿no? Fue una oportunidad grande para el Perú, porque en esos años Europa vivía la revolución industrial, la segunda revolución industrial, había una migración grande del campo a la ciudad en Europa, había más bocas que alimentar en las ciudades, menos manos que produzcan alimentos en el campo en Europa, entonces se necesitaban fertilizantes que multipliquen esa producción. Y estudios científicos que se realizaron determinaron de que el mejor fertilizante del mundo era el excremento de las aves de la costa central del Perú. Entonces, el Perú se encontró de pronto con un recurso que tenía mucho valor en el mercado y prácticamente era el propietario exclusivo. Entonces, llegó mucho dinero, pero también recordemos un Estado no bien organizado, con caudillos que están pensando en el beneficio propio. Entonces, este dinero no se utilizó para beneficio de todos, sino que se quedó en unos cuantos bolsillos. Fue un festín de corrupción. Y a decir de Jorge Basadre, fue una de las grandes oportunidades perdidas que tuvimos. Una de las grandes oportunidades perdidas de nuestra historia republicana. Y como toda oportunidad perdida, pues después nos pasa factura. Y eso vino ya algunos años después, cuando el guano cae en su precio en el mercado, pero entra en una crisis económica porque toda la economía descansaba en el guano, se intentó reemplazar el guano con el salitre, que era otro recurso que también tenía el Perú, que también tenía gran demanda en el mercado internacional, pero lo compartía con Bolivia, ¿no? Y es ahí cuando ya viene este proceso de la Guerra del Pacífico, donde justamente el salitre va a ser este espacio de contienda, este espacio de pugna entre el Perú, Bolivia y Chile, y que significó para nosotros la pérdida de nuestra región salitrera por excelencia, la provincia de Tarapacá, que era el lugar donde el Perú tenía depositadas todas sus esperanzas de desarrollo económico. Lo perdimos en la Guerra del Pacífico. Y cuando a Jorge Basadre se le preguntó, años después, por qué el Perú perdió la guerra con Chile, él dijo, el Perú perdió la guerra del Pacífico por dos razones. Primero, porque tenía un Estado empírico. El Estado peruano, ese Estado conformado por nosotros los ciudadanos, era un Estado no bien conformado. Porque para empezar, había una mayoría que estaba excluida. Los que estaban en el poder pensaban en el beneficio propio y no en el beneficio colectivo. Eran personas que no tenían una buena preparación y estaba inundado por la corrupción. Entonces, a eso Basadre le llamó el Estado empírico. Para él esa fue la primera gran razón por la cual perdimos la guerra con Chile. No teníamos un Estado bien preparado que no tuvo la planificación para comprar buen armamento, para utilizar el dinero del guano, para generar una buena defensa nacional. Entonces, eso fue una de las razones. Y la otra razón, le preguntaron a Basadre, él dijo, el abismo social. El Perú era una sociedad sumamente escindida, dividida. Había pasado más de medio siglo desde la independencia y todavía se veía una élite descendiente muchas veces de los que habían sido los conquistadores españoles, ¿no? Una élite de claro origen europeo y una gran mayoría de origen nativo, de origen indígena, excluido del poder, excluida de la participación. El abismo social. Basadre no hablaba de una fracturita, no hablaba de una rajadura, él decía, hay un abismo que separa a esos dos grupos sociales, al punto que decía de que esa élite mentalmente y culturalmente estaba más cerca de Londres, de Madrid y de Roma que del Cusco o de Huancayo, ¿no? O sea, tenía su mente y sus ojos más en Europa y en las grandes ciudades del capitalismo
que en su propia realidad inmediata. Había una división total. Desde arriba se discriminaba con mucha fuerza a los de abajo y desde abajo se veía con desconfianza a los de arriba. Entonces, ese abismo social, decía Basadre, es la segunda razón por la cual perdimos la guerra. Y claro, la guerra está llena de episodios dolorosísimos, en los cuales tenemos testimonios como el de Manuel González Prada, que él señaló de que él veía cómo desde las haciendas de la costa y de la sierra bajaban a los campesinos amarrados y los enviaban al frente de guerra prácticamente sin más herramientas, sin más armas que sus herramientas de labranza. Los enviaban como carne de cañón para que hagan, digamos ahí, algo de freno a las tropas chilenas que sí venían bien armadas, con un equipamiento de última generación. Porque recordemos de que el ejército chileno llegó hasta con cañones Krupp, que eran lo último en tecnología militar usado en Europa. Entonces, este escenario donde tenemos a hacendados que enviaban a poblaciones nativas prácticamente a morir frente al ejército invasor sin ningún tipo de contemplación, nos dice mucho cómo el Perú era un país sumamente fracturado en ese tiempo y nos permite entender por qué perdimos esa guerra. Y nos permite también ver justamente qué retos tenía el Perú de ese momento, seguir uniéndose cada vez más. Y en los años siguientes el camino fue ese, ¿no? Porque el reto era ese. Entonces, después de la derrota que significó la guerra, vino un periodo de reconstrucción nacional, ¿no? En que el Perú trató de resurgir de sus cenizas, y de ahí viene una etapa que el propio Basadre llamó la República Aristocrática. En esta etapa llamada la República Aristocrática, el poder en el Perú lo toma una élite, los grandes hacendados de la costa, los grandes varones del azúcar, exportadores de este recurso, que en ese momento tenía también un gran valor en el mercado internacional. Entonces, este grupo de potentados organizados en un partido político llamado el Partido Civil es el que va a tomar el poder en estos años. Y económicamente en estos años de la República Aristocrática, lo vemos ahí en la línea de tiempo, es la que va de 1895 a 1919, es un periodo donde la economía peruana se recuperó muy bien. O sea, viéndolo en términos macroeconómicos, el Perú tuvo una economía que se recuperó y tuvo niveles incluso mucho mejores que los años previos a la guerra con Chile, lo que era sorprendente porque el Perú después de la guerra quedó destruido. O sea, los chilenos saquearon, lo que no pudieron destruir se lo llevaron, ¿no? Y aparte del tema perdimos también el salitre y una serie de elementos más que debíamos pagar al vencedor según lo estipulado en el Tratado de Ancón. Entonces, la situación del Perú después de la guerra era calamitosa y además estábamos endeudados porque antes de la guerra ya teníamos deudas porque el tema del guano había caído, nos habíamos endeudado. Entonces, la situación económica era calamitosa y en la República Aristocrática la situación se recupera. Pasamos a ser de un moribundo a un estado boyante en economía que exportaba azúcar, algodón, exportaba lana, exportaba cobre, exportaba caucho. Entonces, la macroeconomía peruana se recuperó muy bien. O sea, en términos macroeconómicos, la República Aristocrática fue uno de los grandes periodos de boom, ¿no? Como la época del guano. Entonces, podríamos decir que la República Aristocrática fue una excelente época. No lo fue. ¿Por qué? Porque si bien en términos macroeconómicos al Perú le fue muy bien, en términos de distribución equitativa de la riqueza nos fue muy mal. Toda esa riqueza que llegó, lamentablemente se quedó como en la época del guano, en unos cuantos bolsillos, en los bolsillos de esta élite del Partido Civil que tenía el poder. Y aquí vemos de que justamente la distribución desigual de la riqueza va a ser desde entonces hasta el día de hoy uno de los grandes elementos distintivos del Perú republicano. O sea, es un periodo donde en efecto la República Aristocrática llega muchos recursos, pero un grupo muy reducido se beneficia. Una gran mayoría no se beneficia y un grupo importante incluso hasta se perjudica. Y uno puede decir que
con la llegada de inversiones y la exportación te puedes perjudicar? Sí. Pongamos el caso de la extracción del caucho. El caucho era un recurso de alta demanda también en las potencias industriales en esos años, ¿no? Y el Perú tenía árboles de caucho en la Amazonía. ¿Qué pasó? Como era muy difícil contratar obreros para llevarlos a esta zona, y los nativos del lugar no, digamos, había formas de contratarlos porque tenían un sistema económico distinto donde de caza, recolección, donde ofrecerles dinero no les era para nada atrayente. Los empresarios del caucho, ¿qué hicieron? Esclavizaron a la población nativa del Putumayo. Y grandes grupos amazónicos fueron sometidos a la esclavitud para extraer el caucho, al punto de que grupos étnicos enteros desaparecieron, fueron extinguidos por la explotación y por la esclavitud. Tal fue el nivel de abuso y explotación contra estos compatriotas nuestros que el propio gobierno británico envió una misión para investigar. El cónsul del Río de Janeiro, Sir Roger Casement, fue enviado al Perú y él aquí contempló con horror ese nivel de explotación. Y él después hizo un informe al Imperio Británico y el gobierno británico obviamente aplicó sanciones a los empresarios peruanos que exportaban ese recurso para allá. Y ahí como que ya el tema del caucho comienza a decaer en buena hora, ¿no? Pero miren, este recurso, el caucho, enriqueció mucho a estos empresarios. Por ejemplo, Arana, la casa Arana, es la que más se benefició. Arana era un empresario peruano que le fue tan bien que la sede de su empresa la mudó del Perú al Reino Unido. La sede de la casa Arana estaba en Londres. Y desde ahí manejaba este imperio de exportación del caucho, ¿no? Entonces, miren, a Arana lo enriqueció, pero a estas etnias del Putumayo significó la esclavitud y la muerte. Entonces, eso ocurre cuando vemos solamente a veces las cifras macroeconómicas. Dicen, wow, al Perú le fue muy bien, claro, pero ¿quiénes se benefician? ¿Todos o unos cuantos? Entonces, la república aristocrática es un buen caso de análisis para extrapolarlo a otros momentos de la historia peruana, como el presente, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso el estudio de la historia es muy importante para hacer comparaciones con otras etapas, incluyendo la actualidad en que vivimos. Y bueno, esa fue la república aristocrática, un periodo de mucha desigualdad, pero también donde hubo mucha riqueza que se quedó en unas cuantas manos. Este periodo termina con el oncenio de Leguía. Leguía justamente promete ampliar el derecho a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en la época de la República Aristocrática, la ciudadanía se restringió mucho más, ¿no? Solo votaban ciertas personas con ciertas características, ¿no? Ya en épocas anteriores se había flexibilizado, en los previos de la guerra con Chile se había ampliado un poco el derecho a la ciudadanía, pero en la época de la República Aristocrática, con la reforma electoral que dio Piérola, se volvió a restringir. Entonces, prácticamente una élite era la única que tenía el derecho a votar. Los historiadores calculan 3 a 4% de peruanos eran los únicos que tenían el derecho al voto. Los demás excluidos totalmente. Mujeres, varones analfabetos, el 80% de peruanos eran analfabetos, entonces excluidos de la participación. Leguía lo que hace es dar una nueva constitución en 1920 y amplía este derecho de ciudadanía. Entonces, a las comunidades indígenas que no estaban reconocidas y que eran víctimas de abusos son reconocidas, se eleva al rango constitucional la famosa jornada laboral de 8 horas, que es un derecho, ¿no?, de los trabajadores, y comienza a darse una serie de beneficios que Leguía, obviamente, cosecha muy bien al punto que se reelige, ¿no? Se reelige varias veces y por eso es que él va a tener un periodo largo de gobierno que se conoce como el oncenio. Pero Leguía también, una vez de que da estas reformas en favor de la gente y que le generan popularidad, también va a usar eso, beneficio propio, y se va a convertir finalmente también en un dictador que va a intentar perpetuarse en el poder, ¿no? Y que usa las reformas necesarias y justas para el beneficio personal, que es otra cosa que también nos sirve como criterio de análisis para el presente, ¿no?
Entonces, por eso es importante tener una ciudadanía vigilante. Muchas veces las injusticias se reclaman cambios, pero las personas que hacen estos cambios están dispuestas a hacerlas de una manera que beneficie a las mayorías o, o de una manera en que le genere un caudal político para perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces, es un elemento de análisis, la historia justamente, para extrapolarlo a otros momentos de nuestra realidad política y social en el país. Entonces, ese fue el caso de Leguía. Hizo reformas necesarias, pero se atrincheró en la presidencia y se quedó 11 años hasta que finalmente lo sacó un golpe de Estado en 1930. Ahora, Leguía también estuvo inmerso en casos de corrupción muy lamentables, ¿no? Muy lamentables, que se comprobaron después en los juicios que vinieron después que estuvo derrocado, ¿no? Inclusive hasta casos que lindan con la traición a la patria, como por ejemplo la cesión de territorio a Colombia, que fue un tema vergonzoso, muy, muy vergonzoso, ¿no? Que se entregó prácticamente territorio a Colombia, no porque el Perú tuviera algún objetivo en ello, sino porque de alguna manera el gobierno de Leguía se sometió a intereses, en este caso del imperialismo norteamericano, que comenzó a tener gran presencia en la economía peruana justamente en los años de Leguía. Llegan con mucha fuerza empresas norteamericanas al Perú. Bueno, Leguía sale y viene un periodo largo donde esa oligarquía que había tenido el poder en la República Aristocrática y que Leguía había desplazado del poder, regresa con fuerza y toma otra vez el poder. Toma el poder y es un grupo el que tiene el control del Estado, al punto de que la oligarquía no permite que ningún grupo político que sea contrario a sus intereses llegue al poder. Incluso ni siquiera permite la existencia de partidos políticos que cuestionen el control de la oligarquía. En ese momento van a surgir muchos partidos que van a exigir cambios sociales. Estamos hablando de los años 30, años 40, años 50, ¿no? Van a surgir partidos que van a exigir profundos cambios, que la oligarquía, que tenía grandes tierras, tenía grandes haciendas y latifundios, comience a repartir esas tierras entre la masa campesina que no tenía propiedades y era explotada en el campo. Entonces, estos partidos políticos van a ser perseguidos, ¿no? Justamente por gobiernos militares que la oligarquía va a poner. Es el caso de la época del tercer militarismo, la época de Sánchez Cerro y Benavides, y es la época también de Odría, que también va a ser un militar que va a llegar y va a implantar una persecución política con mucha dureza. Y entre estos gobiernos militares van a haber gobiernos civiles que de alguna manera van a tratar de guardar la calma, pero que siempre van a ser gobiernos civiles que van a estar vinculados también al orden oligárquico, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Prado Garteche, que era un oligarca, Bustamante y Rivero también, pero Bustamante y Rivero quiso hacer por ahí alguna reforma y lo sacaron. ¿Qué eso ocurría en esos años? No era una democracia, ¿no? Si un presidente se salía de lo que establecía la oligarquía enviaba a las Fuerzas Armadas y los derrocaba. Entonces, era un país donde no había una democracia, había una formalidad constitucional, pero democracia no existía. Miren qué aspecto tan importante el que voy a mencionar. En estos años todavía en el Perú existía servidumbre indígena. La servidumbre indígena, habían compatriotas, campesinos, indígenas, que en el interior del Perú no eran reconocidos como ciudadanos. Vivían en muchas haciendas y cuando el hacendado vendía la hacienda, la vendía con todo y campesinos como si fueran ganado, ¿no? Si quería, por ejemplo, hasta casarse, muchas veces tenía que hasta pedir permiso al patrón, era como un menor de edad, ¿no? Y no existía entonces el derecho a la ciudadanía para muchos compatriotas, porque vivían en estado de servidumbre, eran pongos y anaconas de muchas de estas propiedades agrícolas. Miren, y estamos hablando del siglo XX, ha pasado más de 100 años de la independencia y el derecho a la ciudadanía todavía no era algo universal en el Perú. Pero también se iban dando pasos. Por ejemplo, en el año 33 se dieron algunas reformas. Por ejemplo, las mujeres ya pudieron votar, pero solo en elecciones municipales. Es un avance.
Y en el año 55, en la época de Odría, ya se reconoce el derecho de las mujeres a tener los mismos derechos civiles de los hombres. Votar en las elecciones presidenciales, y no solo elegir, sino también ser elegidas. Entonces vemos de que poco a poco se va avanzando. Todavía estamos en mediados del siglo XX, hay mucho por construir, hay mucho por avanzar, pero dentro de todo hay ligeros avances, Pero vamos viendo que la ciudadanía en el Perú no es algo que vino a rajatabla desde la independencia. Poco a poco se fue ganando y se fue construyendo. Entonces estábamos diciendo que un elemento clave en estos años fue la explotación en el campo y se exigía una reforma agraria. Y esa reforma agraria la reclamaban muchos grupos políticos, hasta los propios militares en un momento llegaron a reclamar la reforma agraria, pero habían grupos económicos que se oponían. Y es ahí cuando viene un golpe de Estado muy importante, el del año 68, el cual va a estar dirigido por Velasco, en el cual justamente se toma el poder para hacer esas reformas que estaban largamente postergadas. Entonces, llega Velasco y ¿qué hace? Hace la reforma agraria, le quita las haciendas a estas grandes familias de la oligarquía y se las reparte a los campesinos, ¿no? Entonces, que fue una reforma agraria sumamente radical, porque en otros países de América Latina las reformas agrarias no eran totales, o sea, una parte de la hacienda se quedaba con el propietario y la otra parte se repartía a los campesinos. Acá prácticamente la repartición fue de la totalidad de esas haciendas, ¿no? En otros países incluso a veces se retiraba las haciendas a los dueños originales y se las quedaba el Estado. Acá se las dieron a los campesinos, o sea, digamos, fue un cambio radical de 180 grados, ¿no? Pero que también va a tener un impacto en la economía, como vamos a ver después. Entonces, fueron años de muchos cambios, también muchas resistencias a estos cambios. Entonces, estos años del gobierno militar, de los años 60 hasta el año 75, fueron años donde se logran muchos derechos, porque los campesinos que estaban impedidos de ser reconocidos como ciudadanos, ahora ya eran ciudadanos. Dejaban de ser pongos, dejaban de ser yanaconas, termina la servidumbre indígena que existía desde el tiempo de la colonia y que la independencia no había logrado poner punto final, termina con la reforma agraria. Entonces, al campesino que se le había negado el derecho a elegir, a ser elegido, ahora ya comienza a tener ese derecho. Pero si bien en estos años, como les mencioné, hubo un avance en lo social, en la igualdad social, también eso tuvo un impacto en lo económico, porque la producción agrícola cayó, otras reformas como la reforma industrial que se hicieron tampoco tuvieron el éxito deseado y tuvieron en las cifras macroeconómicas se vio un impacto fuerte, ¿no? Entonces, ya para fines de los 70 la situación económica era sumamente complicada en el Perú y los militares salen y le dejan otra vez el poder a los civiles. Pero antes de ello, deciden hacer un cambio de constitución, una constitución que reflejara a ese nuevo Perú que existía, porque era un país distinto totalmente. Recordemos que antes de las reformas hechas por los militares, había todavía servidumbre indígena, ahora ya no había servidumbre indígena. Entonces, el Perú había cambiado. Entonces, para tener una constitución que estuviera acorde a ese nuevo Perú, se establece la Constitución de 1979, que va a ser la constitución más innovadora de la historia peruana, porque establece una serie de aspectos que hasta el día de hoy siguen vigentes. Por ejemplo, ¿qué señala la Constitución del 79? El voto universal, que es probablemente el hecho más importante en cuanto a reconocimientos ciudadanos de toda la historia de la República. Podríamos decir que a partir de esta Constitución, recién el Perú es una democracia. Recién. Porque ya no hay impedimentos, ya no hay, tú eres mujer, o tú eres analfabeto, o tú eres indígena y por lo tanto estás excluido o excluida. No, ya no hay ningún tipo de exclusión. Basta con que seas peruano y seas adulto y tienes todos los derechos del ciudadano. Todos los derechos del ciudadano. Entonces, esta constitución va a ser fundamental.
ahí aparece el voto universal. Y también hay otros reconocimientos, por ejemplo, se reconoce al quechua y el aymara como lenguas oficiales, que también va a ser muy importante, entre otros cambios que ya no van tanto en orden a los derechos ciudadanos, pero que son importantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la segunda vuelta electoral, por ejemplo, se crea con la Constitución del 79. Hasta antes del 79, cuando un presidente, un candidato no lograba un porcentaje de votos, el Congreso era el que decidía, ¿no? Entonces, con la Constitución del 79 se establece, ya no es el Congreso, son los ciudadanos que en una segunda vuelta eligen. Por ejemplo, ese es un aspecto también muy importante, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya entonces comienza otra etapa, ya con leyes como para desenvolvernos como una democracia plena. Ciertamente con una crisis económica muy fuerte, pero teníamos todos los elementos para desenvolvernos como una democracia plena. Lamentablemente, como sabemos bien, los años 80 fueron años sumamente críticos para el Perú, porque aparte de la crisis económica, tuvimos este azote terrible y doloroso del terrorismo, ¿no? Surgimiento de grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, grupos sumamente que hicieron un daño muy, muy profundo al país. Grupos terroristas, con todas sus palabras, ¿no? Terroristas, que no admiten ningún tipo de contemplación ni ningún tipo de miramientos en la condena, ¿no? Grupos sanguinarios, genocidas, ¿m? Que se aprovecharon de una situación económica dura y de las expectativas de muchos jóvenes con ideas equivocadas, ¿no? Para llevarlos a una ola sanguinaria que hasta el día de hoy, digamos, está fresco en la memoria de los peruanos, ¿no? Entonces, la década de los 80 fue sumamente terrible. Y la década de los 80 en el Perú nos demostró algo, de que 100 años después de la guerra con Chile, el Perú todavía tenía los mismos problemas que Basadre había identificado para los años de la Guerra del Pacífico. Recordamos, ¿no? Basadre había dicho que el Perú perdió la guerra con Chile por dos cosas: un Estado empírico, un Estado ineficiente, corrupto, ¿no? Y el abismo social. Y miren, esos mismos elementos que nos hicieron perder la guerra en 1879 estaban presentes en estos años del terrorismo también, porque fueron años donde también hubo mucha corrupción, ¿no? Por parte del Estado, hubo también excesos por parte de algunas instituciones del Estado, como está demostrado en el informe de la Comisión de la Verdad, que, ojo, es la versión oficial del Estado peruano sobre lo que ocurrió en esos años, ¿no? Y hubo también un gran abismo social. La gran mayoría de los 69.000 muertos fueron quechohablantes. Entonces, eso nos indica de que el terror se ensañó con los más pobres, con los más débiles. Todavía éramos un país con una gran fractura social, al punto de que muchos en Lima recién sintieron que había terrorismo cuando hubo los atentados de Tarata, porque hasta ese momento sentían que el terrorismo era una cosa del interior del país o de los barrios periféricos de Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que eran compatriotas nuestros los que morían, todavía existía ese abismo social, ¿no? No, los otros, ¿no? Los campesinos, ¿no? Los indígenas, ¿no? Y estábamos en el Perú del siglo XX, más de 150 años después de la independencia. Entonces, la ciudadanía todavía era un elemento en construcción. Y bueno, de ahí ya vinieron los años 90, que fueron años de cambio económico, ¿no? Si Velasco apostó por un Estado centralizado, con muchas empresas, que generara de algún modo riqueza para distribuirla entre los ciudadanos, esa era la utopía o el ideal, que no funcionó como él pensaba. Con Fujimori llegó otro modelo, no un Estado grande con muchas empresas, sino un Estado pequeño donde las empresas del Estado pasen al sector privado. Y se dio una política de privatizaciones, que fue el otro extremo. O sea, entre Velasco y Fujimori pasamos de un extremo al otro, fue un viraje de 180 grados, de un estatismo extremo a una privatización también extrema,
que descapitalizó al Perú, descapitalizó y debilitó al Estado, y lo debilitó de tal manera de que, bueno, el resultado es el, el tipo de Estado que hemos tenido en los últimos 30 años. Un Estado que recién parece que está teniendo como algún tipo de poder para cobrar las deudas de las grandes empresas, que era algo que hasta hace poco parecía imposible, ¿no? Grandes empresas con grandes deudas al Estado y el Estado ni siquiera tenía la fuerza para exigir lo más mínimo al sector privado, que era que pague sus deudas, ¿no? Ni eso, ¿no? Y ese es el producto de la descapitalización que hubo en esos años. Un Estado reducido, pequeño, débil y empresas privadas muy fuertes. Entonces, ambos extremos son malos. El estatismo extremo de Velasco y la privatización extrema de Fujimori. Por eso es que en términos económicos, Velasco y Fujimori son términos opuestos. Y ahí entendemos también por qué siempre esta diferencia entre estas dos constituciones, la constitución del 79, que plasma ese modelo de Velasco, y la constitución del 93, que está vigente hoy, que plasma ese modelo económico de Fujimori. Si algo hemos estado viendo en todos estos años, en todo este recorrido, es que cada cierto tiempo hay reformas, ¿no? Por ejemplo, vino la reforma después de la guerra con Chile, las de Piérola, 1895, que da inicio a la República Aristocrática, donde reduce el poder. De ahí, 25 años después, Leguía hace otras reformas, donde amplía los derechos, ¿no? Después de que cae Leguía en el año 30, viene casi 35 años, casi 40 años de gobierno oligárquico, y ahí vienen las reformas en el 68 de Velasco, vamos a 30, 35, 40 años, reformas. Después de Velasco, que sale el 75, prácticamente 20 años después, llegan las reformas de Fujimori. Entonces vemos de que cada 25, 30, 35 años, en el Perú como que hay cambios, reformas, ¿no? Y eso hemos podido ver. La última reforma la tuvimos en el año 93, con la implantación de la Constitución actual, ¿no? Que marca el actual modelo económico que hemos mencionado. Y bueno, y en los últimos años hemos tenido, digamos, una trayectoria histórica en la que hemos estado marcados por el orden de la Constitución del 93, y en el cual ha habido, como en la República Aristocrática, un crecimiento macroeconómico, un crecimiento grande, que se vio sobre todo en la primera década de este siglo, donde llegamos a crecimientos de 9 puntos del PBI, ¿no? Pero también tuvimos algo que llamamos conflictos sociales. ¿Y qué fueron los conflictos sociales? Son momentos donde justamente esos sectores que se sentían perjudicados por la distribución desigual de la riqueza, pues justamente reclamaban, porque sentían de que si llegaba una empresa y extraía, lo que hacía era dejar muchas veces contaminación, dejaba destrucción en lugar de progreso. Entonces había un conflicto entre el Estado, que muchas veces estaba del lado de las grandes empresas, y muchos sectores que reclamaban. Entonces tenemos ese contraste, y es algo característico de estos últimos años que hemos estado viviendo. Y un signo es lo que ocurrió el año 2009. El 2009 fue el año que el Perú creció más en términos de PBI, pero fue el año del peor conflicto social, que fue el Baguazo, el año 2009. Entonces, ¿qué nos indica? De que, al igual que en la República Aristocrática, teníamos un crecimiento macroeconómico, pero no había una buena distribución de la riqueza. Ahora, paralelamente, también los derechos a la ciudadanía seguían progresando. En 2005 se habilita, por ejemplo, el voto a policías y militares, que antes se les estaba negado. Es un avance en la ciudadanía. Y hace poco, el año 2020, se dio la ley de paridad y alternancia de género, ¿no? Que exige a los partidos políticos de que pongan en sus candidatos igual cantidad de candidatos varones y mujeres. Entonces, vemos de que en el Perú, poco a poco, los derechos ciudadanos se van ganando cada vez más, se va avanzando hacia un progreso, pero ciertamente hay muchas cosas más que ver. Y al igual que en los años anteriores, llegamos a un momento donde ya han pasado 30 años y otra vez se vuelven a escuchar vientos de cambio, cambios de modelo económico,
que serán para bien, será para mal, la historia lo dirá. Pero lo cierto es que esto que se está viviendo en el Perú es o refleja que se mantiene ese ritmo que hemos estado viendo en los últimos 150 años de vida republicana, que cada 25 o 30 años se agota el modelo anterior y hay cambios. Y como les digo, será el tiempo el que dirá si estos cambios serán para bien o serán para mal. ¿Qué podemos decir de esta república peruana en estos 200 años, en esta vista panorámica? Bueno, que hemos sido una república en construcción. Somos una república todavía en construcción, ¿no? Todavía podemos decir que aún no hemos superado del todo esos dos elementos que Basadre había identificado como causas de la derrota en la guerra con Chile. Todavía hay muchas cosas por construir. Y si hay un elemento que ha caracterizado a la República Peruana en los últimos 2 siglos, es la desigualdad, lamentablemente. Pero a pesar de todo ello, ha habido grandes progresos. Miren, grandes progresos. Y esto es justamente el motivo por el cual el Bicentenario debe ser celebrado. Porque San Martín, cuando proclamó la independencia, no nos regaló un país igualitario. Nos puso un reto: construyan la igualdad. Y a lo largo de estos 200 años hemos ido construyendo esa igualdad. Hoy, y eso lo he dicho en las conferencias anteriores, sobre todo en la última, hoy somos un país mucho mejor que hace 2 siglos. Mucho mejor. Todavía hay cosas por construir, pero somos un país que es mucho mejor que el que teníamos en 1821, mucho más igualitario, mucho más integrado. Todavía hay mucho más por construir, pero hemos avanzado bastante. Y eso que hemos avanzado es mérito nuestro, de los ciudadanos, que hemos ido poco a poco ganando esos derechos. Y es importante. Por eso decimos de que, a pesar de que somos y hemos sido una república en construcción y todavía vemos grandes dosis de desigualdad, podemos sentir con satisfacción que hay grandes progresos. Ciertamente, recordemos estos 2 elementos que Basadre señaló: el estado empírico y el abismo social. Son nuestros 2 grandes retos aún el día de hoy. Lo fueron en la guerra con Chile, lo fueron en la época del terrorismo y lo siguen siendo el día de hoy. Tenemos el deber de construir un estado mucho más sólido y de ir cerrando esas brechas que hasta el día de hoy nos dividen como peruanos. ¿Qué conclusiones podemos tener de esta 4ª y última sesión? Y que también podemos tener como balance y conclusiones generales de todo este ciclo de conferencias. Primero, que el Estado lo conformamos todos los ciudadanos. A veces, cuando suelo escuchar en las noticias o las opiniones de muchos conciudadanos, a veces hacemos referencia al Estado como algo ajeno, como algo que es distinto a nosotros, ¿no? Como que el Estado son las instituciones públicas y las autoridades. Cuando el Estado lo conformamos todos los ciudadanos, las instituciones públicas son entidades que están para organizarnos a los ciudadanos, ¿no? Pero el Estado lo conformamos todos. Y un aspecto clave es recordar siempre eso. Y otro aspecto es que también el éxito de un Estado depende, sí, de las autoridades, pero sobre todo depende de nosotros, los ciudadanos. Eso es lo que nos diferencia de los súbditos. El súbdito obedece. Y cuando hay un problema, bueno, la autoridad que gobernó mal. Yo solo soy un súbdito. Yo solo obedezco. El ciudadano no. El ciudadano es copartícipe de ese gobierno, porque al fin y al cabo el ciudadano es el que ha elegido esa autoridad. El ciudadano elige esas autoridades, ¿o no? Nos elegimos nosotros. Entonces, el éxito de un Estado depende sobre todo de nosotros. Y ese es un aspecto que a veces olvidamos. Y lo olvidamos porque pensamos que la ciudadanía solamente implica derechos, ¿no? Pero la ciudadanía implica también deberes. El ciudadano, a diferencia del súbdito, tiene deberes políticos. Es más, podríamos decir que tiene derechos en función a la cantidad de deberes. A mayores derechos, mayores deberes. El problema es cuando un grupo de ciudadanos cree que solo tiene derechos y no tiene deberes, ¿no? O que los deberes solo lo tiene la autoridad, solo lo tiene el político y yo no, ¿no? Los deberes los tenemos todos.
Y un aspecto importante es recordar de que como colectivo debemos ver esos elementos que nos unan como nación, porque los ciudadanos vamos a funcionar bien cuando reconozcamos en el otro a alguien igual a nosotros. Y para eso es importante la historia, porque la historia nos hermana. La historia nos hace ver de que todos venimos de un mismo pasado, y ese origen común hermana a las personas. Y es lo que ocurre con las familias, ¿no? ¿Por qué los hermanos tienen ese vínculo? Porque saben de que vienen del mismo lugar, tienen los mismos padres, tienen el mismo origen, tienen la misma sangre. Eso mismo pasa con la historia respecto a los pueblos, respecto a las naciones. La historia hermana, la historia unifica. Por eso qué importante ha sido en estas 4 sesiones reflexionar sobre temas de historia salesiana. Sin duda todos como miembros de la familia salesiana nos hemos sentido mucho más identificados y hermanados por esos elementos que forman parte de esa historia común, que nos vincula con sitios importantes como la Basílica de María Auxiliadora, que nos hace herederos de la labor de grandes salesianos como el padre Carlos Pane, o de los aportes que han tenido las hijas de María Auxiliadora y los salesianos al Perú en estos 130 años de su presencia en el país. Sentir orgullo por eso nos hermana y nos hace sentir miembros de la familia salesiana. Igual ocurre con una nación. Reconocernos como parte de un mismo pasado, como un grupo que ha atravesado los mismos problemas, las mismas coyunturas y que habitan un mismo territorio, sin duda nos hermana. Esa es la gran función de la historia. Servir de maestra, pero también servir de factor que unifica y genera y construye nación. Y cuando los habitantes de un país se identifican como hermanados y como integrantes de una misma nación, sin duda pueden desarrollar mucho mejor su vida como ciudadanos, porque son más capaces de respetar al otro, porque lo siente igual a uno mismo. Quiero terminar con esta frase de Don Bosco, que en la introducción de las memorias del oratorio dijo: ¿para qué puede servir este trabajo? Refiriéndose a su esfuerzo de reflexionar sobre el pasado. Dice: puede servir para vencer las dificultades del porvenir. ¿Cómo? Aprendiendo del pasado. Porque la historia, para Don Bosco y para todos nosotros, es eso, es maestra. La historia es maestra de vida. Y en estas 4 conferencias hemos buscado eso, que la historia salesiana nos sirva como maestra de ciudadanía. Bien, agradezco la invitación de las hijas de María Auxiliadora a brindar este ciclo de 4 conferencias. Quiero agradecer especialmente a Sor Cecilia Alfaro, que nos ha acompañado en el interín en estas 4 sesiones, ¿no? Digamos, en la organización de las charlas. Agradecer también especialmente la invitación de Sor Paula Bravo, directora del Colegio María Auxiliadora de Breña, quien me invitó a estar con ustedes en estas 4 sesiones, y también a Sor Elsie Núñez, a Sor Marisa Gauret, y a todas las hijas de María Auxiliadora que han propiciado este espacio de crecimiento ciudadano y salesiano para todos. Bien, quedo atento a sus preguntas y muchas gracias. Buenas noches. Agradecemos la ponencia enriquecedora del señor David Franco. Nos sentimos orgullosos de ser parte de la historia de la familia salesiana en nuestro querido Perú. Recibimos ahora a Sor Ingrid Medina y a los educadores Logria Núñez, Benjamín Mezaguamán y Vilma Ruiz, quienes nos dirigirán unas palabras de agradecimiento a nombre de todas nuestras comunidades educativas. Muy buenas noches, querida familia salesiana. Buenas noches, Magíster David. Hoy queremos darle las gracias por habernos hecho conocer más nuestras raíces, nuestra historia, porque cuanto más la conocemos, más la queremos y la hacemos nuestra. Y de la forma tan didáctica que ha sido presentada la historia salesiana en cada una de las ponencias en el ciclo de conferencias, estamos seguros que nuestras comunidades hemos crecido más en identidad,
Nuestra inmensa gratitud a nombre de todas las comunidades educativas de María Auxiliadora. Buenas noches, familia salesiana. Expreso mi profundo agradecimiento a usted, Magíster David Franco Córdoba, por compartir su investigación por muchos años sobre la historia de salesianos. Pienso y estoy seguro que don Bosco y Madre Mazarelo lo inocularon, lo vacunaron a usted, porque demuestra el carisma salesiano. Nos ha demostrado en estas conferencias paso a paso cómo se ha ido construyendo la obra de don Bosco en nuestro país. Conocer al padre Carlos Pane, fundador de la obra de don Bosco en España, también en el Perú, y muchas obras más que realizó. Revalorar el centenario de la construcción de la Basílica de María Auxiliadora, una verdadera obra de arte. Y el día de hoy, mira, son 200 años de bicentenario, y usted lo hizo en 70 minutos. Una síntesis que nos ayuda bastante y nos ha hecho entender que todavía tenemos muchas brechas que poder trabajar. Los educadores tenemos esas brechas para poder ver cómo hacemos en el aspecto político, social y económico. El Perú no puede desconocer su pasado. El Perú necesita conocer su pasado para poder enfrentarse en nuestro nuevo siglo XXI, del 2021, época del centenario, con ideas bastante claras y precisas. Me quedo con esa frase que usted colocó, ¿no? Tenemos que tener y ser unos ciudadanos vigilantes, una ciudadanía vigilante. El compromiso como educador es compartir con nuestras niñas y jóvenes lo que Maí y don Bosco nos dejaron. Educar es cosa del corazón. Muchas gracias. Buenas noches, querida familia salesiana, estimado David Franco. A lo largo de estas conferencias nos hemos enriquecido con la historia de nuestra gran familia salesiana y su testimonio de trabajo y santidad. Como docente me siento orgullosa de pertenecer a esta gran familia que sigue las huellas de nuestros fundadores, a ejemplo de Madre Mazarelo, suscitando un diálogo cercano y significativo en nuestras jóvenes. Muchas gracias a nombre de todos los docentes por este ciclo de conferencias, los cuales hemos acogido con mucho cariño. Gracias por tu dedicación y compromiso. Buenas noches con todo el público que se encuentra conectado. Estimado historiador David Franco Córdoba, recibe el saludo cordial de nuestra querida inspectora Sorense Núñez y de todas las hermanas de la inspectoría, que le agradecemos infinitamente este ciclo de conferencias, que nos permite valorar y apreciar el gran legado del carisma salesiano en este bicentenario patrio. Corren tiempos difíciles y es necesario volver a los orígenes, a nuestra memoria histórica, para la vivencia de un carisma encarnado que sigue apostando por los jóvenes. Muchísimas gracias. Querido David, reiteramos nuestro agradecimiento por habernos acompañado durante este tiempo y habernos mostrado la riqueza de la presencia salesiana en esta hermosa tierra. Hemos conocido más sobre la llegada de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora y nos sentimos orgullosos por ser parte de este gran sueño que inició hace muchos años. Agradecemos también a todas las personas que desde sus hogares nos acompañaron durante estas 4 fechas. Los invitamos a seguir en nuestras redes para poder participar de los futuros eventos. Muchas gracias por su participación y muy buenas noches.